Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Hola a todos, un cordial saludo desde la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Diálogo y Salud. En este espacio abordamos a expertos para conocer las diversas dinámicas que intervienen en la salud con el fin de ayudarnos a entenderlas mucho mejor y cómo tener herramientas para tomar mejores decisiones. Y estas herramientas nos van a servir no solo a nivel individual, sino también si somos funcionarios públicos, si somos estudiantes, si somos tomadores de decisiones en instituciones, en programas, sea de índole pública o privada, en el ámbito universitario. Bienvenidos a Diálogo y Salud. La violencia de género no solo deja lesiones visibles a nivel individual, sino también familiar, social y comunitario. Además de que es un desafío constante para la salud pública, precisamente para el sistema de salud, el sistema judicial, la fractura que implica la violencia de género y precisamente la violencia contra la mujer genera fracturas de vida. Y si hay fracturas de vidas individuales, hay fracturas de vidas colectivas, comunitarias, incluso societales. Esta fractura se traslada al desarrollo de una sociedad, debilita el tejido social y configura patrones de morbilidad, discapacidad e infortunadamente a veces de mortalidad. Este es el tema de nuestro podcast de hoy en Diálogo y Salud, al que titulamos Violencia de Género y Violencia contra la Mujer, más allá de lo clínico, un problema de salud pública y un problema de fractura social. De nuevo, bienvenidos a Diálogo y Salud, y vamos, antes de entrar en materia, a decir quiénes son las personas que nos acompañan. Debemos decir que estamos bastante complacidos con esta mesa de trabajo en el día de hoy en razón de la experticia tan diversa de las personas que nos van a ayudar a entender algo desde sus experiencias, desde su capacidad académica, lo que implica la violencia de género. Aquí vamos a hablar no solamente de la parte jurídica y judicial, también lo vamos a hacer desde la parte clínica, cuáles son esos impactos en la salud fisiológica, física y psicológica que implica la violencia de género. Y después nos vamos a trasladar al nivel más colectivo y vamos a indagar por qué la violencia de género genera tanto impacto, que es un problema prioritario de salud pública y no solamente a nivel mundial, también en Colombia y en el ámbito territorial. Estas personas que nos van a acompañar hoy, algunas vienen de otras entidades y ellos son la doctora Maybe González Guevara. Ella es psicóloga y es especialista en gestión de procesos psicosociales y en psicología clínica e hipnosis. Tiene maestría en neuropsicología clínica y cuenta con más de 25 años en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, pero precisamente también ha llevado un trabajo de muchísimos años para comprender, visibilizar y encontrar esas causas de las causas de lo que implica la violencia de género y las consecuencias a nivel psicológico en la persona. Para hablar sobre los impactos que genera la violencia de género y más precisamente la violencia contra la mujer, nos acompaña también la doctora Carol Bernal. Ella es doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y nos acompaña en remoto desde Bogotá. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que es el gremio de saludistas más importante del país y es un gremio al que por fortuna hacemos parte algunos saludistas de la Universidad de Sucre y es uno de los órganos asesores civiles en materia de salud pública más consultados por las entidades nacionales. La doctora Carol es fonoaudióloga, magíster y en discapacidad y en inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, pero también tiene un amplio trabajo de investigación relacionado con la violencia de género y la violencia contra la mujer, lo que tiene que ver con factores de poder y todos estos impactos, y nos va a ayudar a mirar
no solamente qué implica, por qué desde el punto de vista formal, sino también encontrar líneas delgadas para que nosotros como comunidad sepamos y comprendamos la magnitud de este fenómeno. A ella muchísimas gracias también por acompañarnos. Actualmente está en la Universidad del Rosario. Nos va a acompañar muy especialmente el doctor Ariel Cortés Martínez. Actualmente es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el director nacional. Tenemos la fortuna de que en el programa Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre contamos con él como docente de nuestra asignatura de Planificación en Salud. Con él vamos a hacer un abordaje a la estadística y a la epidemiología, a las características de morbilidad y mortalidad que registra, estos eventos que registra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense y que nos permite tener una dimensión cuantitativa, pero también él nos va a contar la traducción de esos números y por qué el instituto ha abierto unas líneas especiales no solamente de investigación de estos temas, sino también de atención a la comunidad. Desde el territorio vamos a indagar qué se está haciendo, qué consiste esa política de atención, prevención, incluso promoción de acciones frente a la violencia de género. Para ello, la política es liderada por la Gobernación de Sucre y hoy, para explicarnos cuáles son esos avances y bajo qué criterios se formuló y cuáles son esas metas que se están logrando, nos acompaña la doctora Karen Paternina Ordóñez. Ella es abogada, egresada de la Universidad del Rosario, donde también hizo su especialización en Derecho Administrativo. Actualmente es la subsecretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Sucre. También es magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y estará con nosotros en un momento en nuestra mesa principal. Y para conocer cómo es la visión de la investigación, del trabajo con estudiantes, desde la academia, desde lo académico, e incluso desde lo investigativo y de la proyección social, cómo la Facultad de Ciencias de la Salud aborda los asuntos que tienen que ver con violencia de género, nos va a acompañar la doctora Mara Osorno Navarro. Ella es enfermera de la Universidad de Sucre, es doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y es una de nuestras docentes mejor evaluadas y valoradas por su producción académica, precisamente para hablarnos al final de esta emisión de un tema bastante preocupante, que es una expresión especial de la violencia de género en nuestro departamento de Sucre, que tiene que ver con esas violencias en grupos demasiado vulnerables, que son los que tienen unas características étnicas y vulnerables bastante particulares. A toda nuestra mesa de trabajo, que es bastante amplia, les damos la bienvenida al Diálogo y Salud. Nos encontramos en unos segundos. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan hoy en nuestra emisora Unisucre Estéreo FM 100.8, que transmitimos desde el campus Puerta Roja de la Universidad de Sucre en Sincelejo, Sucre. Como lo habíamos anunciado, para empezar a abordar este tema tan diverso que tiene que ver con la violencia de género y precisamente la violencia contra la mujer, vamos a empezar a hacer un abordaje muy general. Y para ello, para darnos estas luces, nos va a acompañar la doctora Carol Bernal. Como lo había explicado hace unos segundos, la doctora Carol Bernal es actualmente la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Es doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene a su cargo la asociación, en donde se han abierto unas líneas de trabajo precisas para abordar desde la salud pública el fenómeno de violencia de género y violencia contra la mujer. Y nos va a ayudar no solamente a entenderlo como en el impacto que genera para la salud pública, sino esas líneas delgadas para que nuestra comunidad comprenda que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno infortunadamente creciente que se diversifica y que genera unas grietas que como sociedad y desde la institucionalidad, incluso desde
desde la academia, después son muy difíciles de subsanar. Doctora Carol, bienvenida a Diálogo y Salud. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, doctora Carol. Gracias. ¿Aquí me estás escuchando? Sí, señora. Gracias por estar en nuestra emisora y vamos a entrar en materia debido pues que su experticia nos va a dar bastantes respuestas a esto que nos une el día de hoy, es tratar de hacer una aproximación un poco más diversa hacia el fenómeno de la violencia de género, que sabemos que tiene muchísimas aristas. Y usted, que es la persona que incluso desde la investigación ha abordado el fenómeno con asuntos bastante específicos, vamos a empezar con usted a que nos comente algo, doctora Carol, y es lo siguiente. En estos momentos, ¿cuál es el impacto que desde la academia, desde la institucionalidad, incluso desde la Asociación Colombiana de Salud Pública como entidad de índole civil, asesora y consultora en estos temas, cuáles son esos aspectos básicos que podemos tener en cuenta para identificar esos impactos que está generando en la salud pública la violencia de género? Muchas gracias, Beatriz. A ti, a todo el equipo de trabajo, un agradecimiento especial por permitirnos amplificar nuestras ideas en este espacio. Quiero contarles que cuando hablamos de violencias contra las mujeres en general, desde la perspectiva de salud pública, lo primero pues es que uno pueda entender que no se trata de un tema ni solamente de carácter privado, ni tampoco solamente de carácter judicial, sino por supuesto, como tú lo estás planteando, es un problema poblacional, prevenible, que produce en general muerte, enfermedad y por supuesto unos enormes impactos sociales. Sobre este particular, nosotros hemos venido emitiendo a través del tiempo, desde nuestra Asociación Colombiana de Salud Pública, algunos pronunciamientos, porque a través del tiempo hemos visto que es una problemática que pese a que ya a través de las políticas públicas y demás se viene abordando con mayor seriedad, precisión y demás, en todo caso pues hay algunas de estas cifras, como seguramente algunas de las personas invitadas nos presentarán, que no disminuyen, sino que al contrario, en algunos casos pareciera ser un fenómeno que se agudiza y que infortunadamente desencadena en hechos muy complejos, tales como los feminicidios, que como sabemos pues tienen como antesala toda una serie de violencias de distinta índole y pues algunas de ellas son psicológicas, económicas, pasan pues por lo físico por supuesto y a veces tienen ese tipo de desenlaces que son altamente perjudiciales para nuestra sociedad. Aquí un mensaje muy potente para toda la audiencia que está escuchándonos ahora mismo es que es un problema que también está muy instaurado desde los determinantes sociales de la salud, así es como lo vemos desde la salud pública, y muy situados particularmente en la cultura, en una cultura que ha venido siendo muy normalizada y en una cultura que no solamente nos compete a nosotras como mujeres, sino por supuesto se sitúa en el relacionamiento que tenemos como género humano, ¿cierto? En esas relaciones que establecemos entre mujeres y mujeres, entre hombres y mujeres, y en general pues tiene unas dimensiones diversas. Recordemos que en términos de magnitud, por ejemplo, la evidencia global nos muestra, OMS estima que casi una de cada 3 mujeres, por ejemplo, un 30% de la población femenina ha vivido violencia física o sexual. En algunos casos esto sea por parte de parejas, exparejas, pero también en otras dimensiones o en otros espacios donde uno habita se viven muchas de estas situaciones de acoso, de violencias. Ahora mismo lo estábamos viendo con estos casos muy recientemente posicionados como sucedió pues con algunas mujeres desde el ámbito de la comunicación social, pero también lo hemos visto en otras esferas de nuestra población y de manera muy normalizada. Recordemos que aquí esto genera unas cargas también enormes para el sistema de salud en temas de urgencias, hospitalizaciones, pero de manera también muy contundente en la salud mental.
Estamos también en un contexto de nuestro país, Colombia, donde casi que hemos normalizado unas maneras muy violentas de relacionamiento, y esto pues es muy complejo porque requiere definitivamente unos procesos de concienciación muy grandes. Las normativas, a mi modo de ver, están muy abocadas principalmente al tema de judicialización y demás, pero tal vez no resulta suficiente si no se aborda desde esas distintas esferas que se tienen. Recordemos también que muchas de estas agresiones pues ocurren en general en el contexto o entorno cercano de las personas. Aquí pues hay algunos reportes que indican que, por ejemplo, para el año 2024 alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron, por ejemplo, asesinadas por parejas íntimas o familiares, y eso equivale más o menos a una niña o mujer cada 10 minutos. Y eso explica por qué se requiere estas rutas de protección que sean realmente efectivas, porque muchas veces esos riesgos están en esos entornos inmediatos de la persona. Así que por supuesto sí, se requiere mucha concienciación. Incluso yo me atrevería a decir que desde el ámbito de la salud y desde quienes lo conformamos, también sabemos, ¿no?, que esas relaciones de poder inequitativas, querida Beatriz, que tú las mencionabas y me parece muy valioso, pues conllevan precisamente a que en esa disparidad estén soterradas pues toda esta serie de violencias, y que incluso cuando las mujeres pasan a tomar una voz o a decir o a denunciar, pues la misma sociedad termina haciendo unos señalamientos sobre las personas. Claro, hay algo entre tantas situaciones que nos están sirviendo como insumos para entender el problema de todo esto que conlleva la violencia de género, y precisamente la violencia contra la mujer, estas estructuras de poder que están arraigadas, y están arraigadas precisamente porque obedecen a procesos culturales de muchísimos años, y sabemos los que estamos dedicados a las ciencias sociales que los cambios culturales casi siempre son bastante difíciles. Pero, doctora Carol, antes de continuar en esta charla, ¿qué significa la violencia de género? ¿Qué es el género? Porque a veces en las explicaciones nos dicen que el género es una construcción social que depende de la cultura, del contexto, de lo que se espera, toda una serie de patrones de lo que se espera de los diferentes géneros, en este caso pues masculino y femenino, que es donde vemos estas relaciones de poder seculares y consuetudinarias y arraigadas en la cultura, para que nuestra audiencia todavía nos pueda tener mayor comprensión de este fenómeno. ¿Por qué hay violencia de género? ¿Por qué hay un género más violento que otro, violenta a otro, doctora Carol? Sí, así es, querida Beatriz. Esta definición que nos das efectivamente se complementa con que, dependiendo, por supuesto, esa categoría social y cultural, pues la sociedad va entendiendo y va asignando unos roles específicos, unos roles, unos comportamientos, unas expectativas, pero también ligadas a derechos y oportunidades a las personas, pues en relación con etiquetarlas con lo femenino, lo masculino u otras identidades que también suelen ser víctimas de este tipo de violencias. Entonces, el género definitivamente, si uno lo mira desde una perspectiva de salud pública, influye en el nivel de exposición a riesgo que una persona pueda tener, pero también define, por ejemplo, en el ámbito de la salud, el acceso que una persona pueda tener a los servicios de salud, el trato que se le brindan las instituciones. Las investigaciones que se han realizado se evidencia que, por ejemplo, algunas investigaciones en la línea de salud se hacen a veces sin tener presentes esas particularidades que se tiene. Por ejemplo, se ha visto en los efectos de algunos medicamentos cuando se dan de una manera distinta para los cuerpos femeninos o masculinos. Todo eso es un trabajo y una labor que nos compete, que, como tú mencionas, lleva años de trabajo, que debe llevarla, y que considero que se vive en la cotidianidad. Yo creo que acá es determinante todos estos ámbitos y esferas como la universidad, las universidades, los colegios, los entornos, las mismas familias, ¿cierto? Para poder tener primero que todo una manera de desequilibrar un poco eso que siempre, hacer rupturas en eso que siempre se ha creído que es como dicen, lo correcto, lo verdadero,
donde a veces, y debo decir, pasa por cositas muy básicas. ¿A quién se le respeta más en la casa, no? Cuando una familia, por Claro, ejemplo, está sirviendo una cena, un almuerzo, a veces se le sirve, ¿cierto? ¿Quién es el que claro. se prioriza? ¿Quiénes son los que se priorizan en esos espacios? El Yo género pienso que a veces masculino. son cosas muy sutiles, pero son Sí, cosas que marcan la pauta de temas de respeto, de temas de a quién se le asignan, por ejemplo, los temas de trabajo doméstico, claro. trabajo de cuidado, porque todo eso cuando recae, por ejemplo, en los cuerpos femeninos principalmente, genera también unos desgastes en salud y en las vidas y en las personas. Tal vez si podemos pensarnos de una manera más equilibrada, Sí, pues podemos llegar también a establecer estos roles de cuidado en lo masculino, ¿cierto? Que es sí, bellísimo también el tema de trabajo doméstico y demás, y en esas cargas equilibradas tal vez llegamos a vernos más precisamente desde ese valor, desde esa valía y dignificación que tenemos como seres humanos, y por supuesto desde ese respeto, porque sí, también hay unos roles muy marcados que imaginan que lo masculino debe estar ligado a ser proveedor y lo sí, femenino a ser cuidador, por ejemplo. Entonces, creo que cada persona puede empezar por hacer unas rupturas en esos imaginarios que a veces claro. tiene frente a las cosas, para poder empezar a ser a su vez transformador en los contextos donde se encuentra. Pero para eso pues se requiere precisamente que se aborden, como se está haciendo en este espacio, que me parece maravilloso, se le dé lugar a la discusión Sí, sobre estos temas y se continúe, por supuesto, en la línea de investigar, de cualificar las evidencias ya están, ¿no? Pero claro. que se generen alternativas conjuntas precisamente para poder hacer una transformación social que sea contundente Sí, en relación con esto. El otro asunto, mi bella Beatriz, y que recordaba yo ahora, hay una doctora también del doctorado en salud pública que yo realicé en la Universidad Nacional de Colombia, y resulta que ella habla de las relaciones erótico-afectivas, por ejemplo, y aborda ese tema de violencias. sí, Ese tipo de investigaciones me parecen muy relevantes porque precisamente le hacen a las personas, que en este caso se trabajó con adolescentes y jóvenes, visualizar en perspectiva, por ejemplo, cómo nos estamos relacionando en cuanto a lo que se considera pues el amor romántico, ¿cierto? Cómo establecemos también esas relaciones erótico-afectivas con las personas con quienes vamos en nuestro camino. Entonces, tal vez eso es también determinante, ¿no? Para poder empezar a ser transformadores en la vida cotidiana. esto que usted ha dicho es tan importante, tan relevante, por eso sabíamos que usted nos iba a ayudar a identificar esas líneas delgadas que son a veces hasta muy trascendentales en la explicación de lo que es la violencia de género, que no es un asunto jurídico, no es un asunto de delitos, esas son las expresiones extremas de la violencia de género, pero es la sumatoria de una serie de micromachismos que se van volviendo violentos, en donde un género no quiere perder las prerrogativas y las ventajas que tenía y considera que el otro género puede ser disminuido, puede ser violentado por unas creencias arraigadas de manera cultural durante mucho tiempo, y pues se nos generan estas situaciones extremas, muy extremas, como es la tentativa de homicidio para mujeres, que en este caso es tentativa de feminicidio. Está el feminicidio como una violencia extrema contra la mujer, causándole la muerte a la mujer por su condición de mujer. Esta expresión que la repetimos tanto, pero que a veces no la entendemos, ¿qué significa por su condición de mujer? Es por ese rol de menos valor que se le ha asignado a la mujer, y por tanto hay un género dominante que cree que puede tener esas ventajas, mantenerlas y ejercer violencia para continuar la dominación sobre ese otro género. Y entonces no es un asunto de cárceles, no es un asunto de delitos, es un asunto que requiere una estructuración desde la academia, porque usted lo ha dicho, doctora Caro, nosotros también en nuestros salones vemos cómo se repiten esas dinámicas en los estudiantes, donde las niñas se comportan de una manera sumisa y los estudiantes varones pueden, por patrones adquiridos, comportarse de una manera más violenta a veces contra ellas. Creo que estamos de acuerdo con eso. Sí, es cierto, querida Beatriz. Y también recuerda que hay otros elementos que se suman allí, ¿no? Por Sí, ejemplo, se siguen leyendo todavía los cuentos de hadas, hay claro, toda una influencia también de la iconografía, cinematografía, la sí, publicidad.
las telenovelas, todo lo que se consume a nivel de eso, es también en muchos casos algo que continúa replicando ese tipo de estereotipos precisamente. Claro. Y es allí donde pues lo que se quiere decir no es como prohibamos ahora que las personas vean o consuman estas cosas, sino que puedan hacerlo desde un lugar donde cuestionen un poco esas supuestas certezas que se tienen para empezar a hacer rupturas y transformaciones. Exactamente. Nosotros vemos que el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género del Ministerio de Justicia considera que las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino, y hace unas clasificaciones: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. No obstante, últimamente estamos hablando de violencia en el entorno digital, que, en atención a las mismas tendencias de las otras violencias que hemos mencionado, también es subyugante de la mujer, también genera en cantidad y cualitativamente mayor violencia contra la mujer en el entorno digital. ¿Ustedes qué han podido observar sobre eso, doctora Carol? Sí, esto pues tiene que ver con los derechos de quinta generación, ¿no? Que precisamente aluden a todo esto de las nuevas tecnologías y demás. Sí son hechos que pueden demoler prácticamente a una persona, porque muchos de este tipo de delitos, pues, por ejemplo, se hacen cosas como que se develan algunos videos o fotografías de la persona sin su autorización, todo ese tipo de prácticas, pero que también sabemos que se están asumiendo medianamente, ¿no? Y ya nos contarán las otras personas invitadas por ese particular. Desde esa perspectiva de salud pública, tenemos la certeza de que se inciden en la salud mental de las personas, porque se constituyen en hostigamiento, en acoso, y desafortunadamente sí se han vuelto unas prácticas muy comunes. De hecho, en redes sociales, querida Beatriz, cuando se enuncia una noticia, por ejemplo, de algún tipo de hechos de violencia sexual o de feminicidios, etcétera, casi siempre sigue recayendo la culpa no sobre los delincuentes que cometen este tipo de delitos, sino sobre dónde estaba la mamá de esa niña, ¿cierto? O qué hacía esta persona o esta mujer a tales horas de la tarde o de la noche fuera de siempre su casa. Se cuestiona su todo comportamiento. Ese tipo de respuesta social que infortunadamente no contribuye precisamente, o vuelve siendo como una especie de termómetro de cómo socialmente se está haciendo una lectura de esas problemáticas. Así que definitivamente eso hay que contrarrestarlo. Es importantísimo que se pueda dar un abordaje, y sobre todo nos da también cuenta de cómo se aborda este tema de la sexualidad, porque como sabemos prácticamente este sigue siendo un país y un poco un mundo donde pues las mujeres deberíamos ocultar que tenemos pues una sexualidad por desarrollar, y tal como decía la señora Giselle Pericot, de un caso muy mediático en Francia, pues ojalá la vergüenza cambiara de lugar, ¿no? Cambiara de bando, porque en este caso, pues precisamente son los victimarios en quienes debe recaer precisamente ese señalamiento también de la sociedad, ¿no? Para poder precisamente tener unos equilibrios al respecto. Doctora Carol, le pedimos que siga en conexión con nosotros, y vamos a darle un saludo muy especial a alguien que está muy ocupado en estos momentos, pero que ha tenido la deferencia de darnos esta entrevista. Es el doctor Ariel Cortés Martínez. Él actualmente es el director nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y con él vamos a hablar de la estadística. Doctor Ariel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad de Sucre. Bienvenido. Adelante, doctor Ariel. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, lo escuchamos. ¿Cómo ha estado, doctor Ariel? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Gracias. ¿Qué quiere que le cuente? Bueno, doctor Ariel, nosotros queremos saber de ese abordaje que hace de los eventos el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Cuáles son esos eventos, esos sucesos que se consideran por parte de la clasificación de su entidad como violencias de género? Y que nos ilustre, si tiene las estadísticas frescas en el último año, cuáles son esas estadísticas que nos están mostrando esas actividades, esas acciones que se generan y que se consideran como violencia de género desde el instituto. Gracias, muy amable por la invitación. Mira, nosotros
lo que manejamos acá dentro del Instituto es lo que es lesiones no fatales y lesiones fatales. Claro. Las lesiones fatales, estamos hablando de violencia que termina en un homicidio. Sí. Y cuando hablamos de las lesiones no fatales, hablamos de presuntos delitos sexuales, violencia contra los niños, niñas y adolescentes, violencia al adulto mayor, violencia de pareja, violencia entre otros familiares y finalmente la violencia interpersonal. Claro. En el año 2005, los hombres tuvieron entre lesiones no fatales y lesiones fatales 82.891 eventos, y las mujeres, entre que mencioné, tienen 80.684. En ese orden, los hombres tenemos unas valoraciones médico-legales que son del 51,9% y las mujeres del 48,1%. Es lo que tenemos en nuestras estadísticas. Sí. Lo que más pesa, por ejemplo, en la violencia contra la mujer es la violencia interpersonal, que está dada por 25.775 valoraciones médicas, seguida por la violencia de pareja, que son 32.585. Sí. En cuanto al homicidio, el homicidio, que son aproximadamente 14.780 anuales, nosotros tenemos estadística de 13.641 contra el hombre y 1.122 contra la mujer. Eso es lo general que te puedo decir. No sé si quieras que sea específico en otras cosas. Claro, claro. Vamos a continuar con la pregunta sobre las tendencias de estas cifras que ustedes están manejando, las tendencias. Primero saludo a la doctora Karen Paternina Ordóñez. Ella es abogada y actualmente es la subsecretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Sucre. Gracias por estar acá y continuamos con usted y después continuamos con la doctora Karen, porque ella nos va a dar luces sobre esa política y esos logros que se están teniendo a nivel territorial. Estas tendencias, doctora Ariel, que se están mostrando en estas cifras de lo que ustedes consideran que tiene que ver con violencia de género y más precisamente con violencia contra la mujer, como en este caso el homicidio a la mujer, los delitos sexuales, ¿qué tendencias ustedes a nivel de estadístico y también pues en el análisis que ustedes hacen desde el instituto están ustedes observando que nos pueda sugerir algún nuevo fenómeno relacionado con los comportamientos de esta violencia de género? Pues a ver, la tendencia más importante que podemos decir de la violencia de género, al comparar los años y al tener el tema de tasas, ha venido aumentando en cuanto al delito sexual, ha venido aumentando la violencia de pareja. Claro. Que tuvo una disminución en el año 2024 y pues, digamos que casi todas las tendencias de las lesiones que estoy manifestando tienen una tendencia al aumento. Ustedes tienen unas líneas, incluso tienen una línea de atención para casos de violencia sexual, tengo entendido, en el instituto. ¿Cuáles, desde el punto de vista institucional, algunas acciones, obviamente a nivel particular del Instituto de Medicina Legal, pero también en articulación con otras instituciones y con otros ministerios, ustedes están haciendo frente? ¿De qué mesas hacen parte? ¿Cuáles son esas tareas que ustedes como institución están ejecutando en razón de estas tendencias preocupantes en materia, pues, de lo que usted nos acaba de decir de violencia de género, sobre todo en lo de violencia sexual? Doctor Ariel. Tenemos dos cosas grandes, así que puedo manifestar sobre el tema. En primer lugar, lo que hacemos internamente dentro del instituto. Nosotros tenemos 26 de atención nacional, donde tenemos personas que trabajan para atender precisamente el tema de lesiones no fatales, porque pues al fin de cuentas también nosotros tenemos un tema que es lo fatal, que es el homicidio. Lo fatal, ahí tenemos equipos disciplinarios donde psicólogos, médicos y psiquiatras que apoyan todo este tema. En cuanto a lo nivel ya interinstitucional, indudablemente hay comités donde participan los ministerios, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, las mismas secretarías que hacen parte de las coordinaciones y en la función de la defensa
Sí. Por ejemplo, la mujer y los niños, entidades territoriales de acuerdo determinadas. Sí. Nosotros, digamos que hacemos muchos trabajos de la mano con esas instituciones, por ejemplo, en las de justicia, que directamente el Ministerio de Justicia y del Derecho, pero digamos que hay líneas de acción del instituto, hay líneas de acción interinstitucionales. Por ejemplo, hace 8 días lanzamos una guía única, protocolo para la atención de riesgo de homicidio. Sí. Entonces nosotros eso lo sacamos entre la Fiscalía, el Ministerio y el Instituto de Medicina Legal, como para ponerle un ejemplo. Perfecto. Y como lo que se trata es de construir y nosotros empezar también desde la academia a hacer esas reflexiones, más adelante también convocando la institucionalidad en estas mesas en las que nos encontramos, ¿qué sugerencias en materia de revisión de políticas públicas que tengan que ver con el manejo de toda esta parte preventiva, también de promoción, pero principalmente de prevención contra la violencia de la mujer, de esas cifras y de esos análisis que ustedes hacen en el instituto, se podrían recomendar a los hacedores, a los constructores de esas políticas, tanto a nivel nacional como pues todas las políticas aterrizan a nivel territorial? ¿Ustedes qué recomendarían o qué están recomendando en ese sentido? Pues yo creo que hay muchas cosas en el tema, sí, pero sin embargo yo creo que podríamos decir que lo importante territoriales es, en primer lugar, la articulación con los organismos que tienen experiencia en el tema. Sí. En segundo lugar, hacer un buen plan estratégico en el cual se pueda operacionalizar de la manera posible toda esa política pública que se pueda realizar, y realmente también dentro de la misma entidad territorial poder articular las diferentes actores, ya sean o funcionarios de los espacios, para las respuestas adecuadas a una política política pública en la cual hay una problemática y toca adoptarla para poder. Tenemos un pequeño problema de sonido, doctor Ariel, entonces lo vamos a volver a llamar porque esto que está usted diciendo es supremamente importante, en razón incluso de que tenemos en estos momentos en la mesa a la subsecretaria de Género, que está tomando nota de lo que usted está diciendo y que pues son los encargados de la ejecución de la política pública a nivel territorial en ese sentido. Entonces lo voy a volver a llamar. Sabemos que está muy ocupado con sus asuntos, pues ahora con estos accidentes, pero agradecemos muchísimo. Ya lo llamo en 2 minutos y seguimos en Diálogo y Salud. Gracias. Bueno, a usted. Continuamos con nuestro podcast Diálogo y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Y hay que todo aterrizarlo porque nuestra facultad ha querido tener siempre una articulación con lo institucional. Para ello y para ver de qué se trata esa política en materia de prevención de violencia de género o de abordaje integral de violencia de género, nos está acompañando la doctora Karen Paternina. Gracias por aceptar la invitación a Diálogo y Salud. Esto ha sido bastante especial porque sabemos el compromiso que tiene la administración departamental en estos temas. Ella es abogada egresada de la Universidad del Rosario, tiene más de 9 años de experiencia en el sector público, se destaca por su compromiso con la gestión social y el fortalecimiento institucional en temas de equidad. Doctora Karen, muchas gracias, bienvenida a Diálogo y Salud. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes en la mesa, un gusto acompañarlos desde la Gobernación de Sucre, desde la institucionalidad, estar hoy aquí con la academia, con la Universidad de Sucre, que de verdad es tan importante que la administración cree una gobernanza articulada con la academia para que todas las propuestas, los proyectos, las políticas públicas puedan salir adelante, y no solo eso, sino que también el seguimiento, el cumplimiento de esas políticas públicas sea eficiente para poder, en este caso de la política pública de mujer, poder erradicar tipos de violencias basadas en género. Doctora, ¿cuáles son esos aspectos básicos de esa política pública que usted nos menciona? Política pública que incluye el abordaje de la violencia de género, y esos programas y proyectos y también esos logros que ustedes están consiguiendo como ente institucional rector a nivel departamental. Claro que sí. Bueno, para tener un contexto un poquito más amplio,
debemos remontarnos a la ley 1257 de 2008. Sí. Ley que digamos que hubo un antes y un después en temas de violencias basadas en género con esta normatividad, porque fue la primera ley que se produjo para prevenir, sancionar y erradicar las violencias basadas en género. Entonces es muy importante partir de ese contexto normativo. Posterior la ley 1761 de 2015, que tipifica el delito de feminicidio como un crimen autónomo cuando se causa la muerte de una mujer por su condición de ser mujer. Y esta ley tipifica el feminicidio y es tan relevante porque está tipificando la forma más extrema de violencia contra la mujer. Entonces, es importante tener en cuenta esa correlación que hace la 1257 con la 1761 en el sentido de que una está buscando la prevención y la otra ya tipifica cuando el hecho ocurrió. Pero la idea es que la 1257 sea la que más se le dé como un auge, se le impriman recursos, se fortalezca aún más para prevenir llegar a la pues no a la tipificación, sino a la realización, a la consumación de este tipo de conductas. Basado en eso, nosotros tenemos también instrumentos internacionales como la Convención Dupará, Belén du Pará, y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y estas convenciones pasan a ser parte integrante de la Constitución. Por medio del artículo 94, bloque de constitucionalidad, todos los acuerdos firmados en materia internacional harán parte integrante de la Constitución y tendrán la relevancia de norma constitucional. Entonces ya es un tema que no solamente se centra o digamos estamos en una esfera legal, sino que ya es constitucional, de constitucionalidad, de relevancia para el país, de que cuando un juez vaya a tomar una decisión tiene que tener en cuenta estas convenciones para poder tomar una decisión basado, digamos, en la humanización de este tipo de crímenes, de violencias que se cometen contra la mujer. Y en ese sentido, nosotros desde la administración y basados en todas estas normatividades, hemos creado un acompañamiento a la mujer en 3 aspectos fundamentales a través del cumplimiento de esa política pública. El primero de ellos es el liderazgo político de la mujer. ¿Por qué? Porque creemos muy vehementemente que la mujer debe tener una red de apoyo o debemos empezar a crear, a nosotros nos gusta mucho una denominación o una palabra que es resiliencia comunitaria, empezar a crear esas redes de apoyo en las comunidades. O sea, la violencia hoy en día no solamente es violencia directa, sino indirecta. ¿Qué pasa con esas personas que están alrededor de la persona que está siendo violentada y cómo funciona esa red de apoyo para que ellos puedan también denunciar y también la mujer violentada pueda tener esa confianza de acercarse a esa red y denunciar? Porque en los casos que nosotros hemos podido experimentar de hacerle seguimiento aquí en el departamento, hemos notado que la mayoría de ellos, los vecinos alrededor no conocían nada, no sabían nada. Entonces es fortalecernos nosotros como sociedad, como tejido social, porque nosotros no podemos hablar de un sinnúmero de normas si no tenemos un tejido social fortalecido. Y la violencia contra la mujer, no se puede hablar de violencia contra la mujer solamente en un sentido jurídico, lo punitivo, sino también desde la reconstrucción de ese tejido, desde la creación de redes de apoyo, desde el conocimiento de los diferentes tipos de violencia, desde el saber que hay unas actitudes, que hay unos actos que constituyen violencia basada en género y que hemos normalizado. Entonces, por eso hoy también está con nosotros una persona que es experta en estos temas. Violencias basadas en género. Ya pasamos con usted porque usted acaba de dar en el clavo, como decimos. La doctora Carol Bernal, que ya actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que además la está escuchando, nos ha referido ya desde una perspectiva de investigativa que efectivamente los asuntos que tienen que ver con violencia de género no tienen son expresiones extremas, lo que tiene que ver con lo punitivo, que hay unos micromachismos que sostienen y unas microconveniencias que sostienen el sistema y que de una u otra manera permiten que esa subyugación de un género, que en este caso, pues por cualitativa y cuantitativamente, como nos los ha expuesto el director nacional de Medicina Legal, termina siendo el género femenino el más subyugado. ¿Cómo se trabaja eso? Porque tiene que ser un asunto de sociedad a largo plazo, con unos liderazgos
Y hay que ver si toda la institucionalidad está preparada, porque la institucionalidad no son papeles, no son normas, son personas. A veces tenemos jueces que incluso mandan al agresor para la casa. O sea, sabemos que hay líneas delgadas que hay que cumplir, porque la norma es así, porque pues el sistema judicial es así, porque el Código Penal no es claro en algunas, no va con la misma velocidad que otros avances punitivo, en la parte punitiva que tiene, no va con los mismos avances en la parte procedimental. Pero en realidad es un proceso de sociedad donde hay unas conveniencias para seguir manteniendo esos machismos y micromachismos que sostienen la violencia de género. ¿Usted qué piensa? Primero que todo, nos regala su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Liz Karen Castro, soy psicóloga, sí. Y ya tengo bastantes años trabajando y estudiando el tema de las violencias basadas en género. Desde la institucionalidad, desde la Gobernación de Sucre y la Subsecretaría de Cuidado y Equidad de Género, sí, entendemos de que estamos inmersos, lastimosamente, dentro de una sociedad que es machista, que sí, es patriarcal y que, digamos, propaga y perpetúa estas violencias basadas en género. Entonces nosotros como institución trabajamos en lo que es las nuevas masculinidades, claro, las masculinidades no violentas y corresponsables. ¿Cómo le ha ido con eso? Las ventajas de hacer equipo en equidad. Bueno, inicialmente hubo un poco de resistencia por parte de género masculino. ¿De cuál género? ¿Dónde se reunieron? Porque pues sabemos que los contextos culturales son diferentes. Bueno, hay unos más resistentes que otros a eso. Cuéntanos la letra a menudo para nosotros entender qué fue lo que te pasó. Bueno, cuando uno habla de nuevas masculinidades, sí, generalmente los hombres piensan que se trata de feminizar a los hombres. Y no se trata de eso. Se trata de que los hombres entiendan que han nacido inmersos en una cultura, sí, que los privilegia a ellos socialmente por haber nacido hombres. Sí. Entonces, el deconstruir la masculinidad implica romper las lealtades invisibles. Sí, ¿cuáles son esas lealtades invisibles? Las lealtades que los hombres tienen con sus figuras que les enseñaron a ser masculinos, sí, a construir su masculinidad. Y deconstruir su masculinidad implica, bueno, sí, desprenderse de esos privilegios sociales que la sociedad machista, heteropatriarcal, sí, les ha otorgado a ellos. A veces hablamos de esos términos machistas, heteropatriarcales, nos quieren dominar, entonces las mujeres quieren ser como los hombres. Nosotros como académicos siempre hacemos el ejercicio de trasladarnos a la conversación cotidiana, a esas construcciones lingüísticas cotidianas, porque a veces con esos términos técnicos le pasa lo que a usted le pasó, se encuentra con unas resistencias, con unos prejuicios. Usted lo ha mencionado, cuando se ha reunido con hombres, nosotros pensamos que nos vamos a feminizar, pero sabemos que eso va un poco más allá. Y cómo hacer esos cambios de sociedad desde la educación. Ustedes se articulan con la Secretaría de Educación, se articulan con los docentes, porque son personas, y son personas que también vienen de esas estructuras machistas. ¿Cómo lidian con eso? Porque sabemos que desde lo institucional es difícil con algo tan arraigado y pues que requiere intervenciones más integrales y profundas. Bueno, mire, nosotros hemos hecho trabajo sí, en una institución que, bueno, es bastante machista, sí, o se han atribuido atributos machistas como es sí, la policía, pero bien, encontramos que al capacitar a estos jóvenes dentro de lo que son las nuevas masculinidades y las ventajas de hacer equipo en equidad, sí, han sido muy dados a recibir estos conocimientos, sí, porque además los hombres de construirse también genera un beneficio para ellos, claro, no solo para la mujer, porque si miramos las cifras, los sí, hombres mueren mayoritariamente a claro, manos acá de nos otros acaba hombres. De decir el director de Medicina Legal, pero también tenemos unos hombres que nos siguen generando la mayor parte de violencias contra la mujer. Sí, y mire que nosotros cuando hacemos el ejercicio de nuevas masculinidades, le preguntamos a las mujeres si conocen mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, claro, y todas levantan la mano. Y cuando le preguntamos a los hombres si conocen sí, hombres que ejerzan las violencias basadas en género hacia la mujer, ninguno conoce. Claro. Entonces ahí es donde se trata de que se rompa el pacto patriarcal. ¿En qué sí, consiste? En que los hombres dejen de invisibilizar, minimizar, justificar o negar las violencias basadas en género que ellos saben que hay dentro de hogares de sus amigos, vecinos, primos, familiares, sí, y que se conviertan en aliados en la lucha de la erradicación y eliminación de las violencias basadas en género en el departamento. Claro, dígame, doctora. Me encanta esa palabra que usaste, el tema cotidianidad, sí, o sea, porque todo empieza ahí. Nosotros, en virtud de esa cotidianidad, hemos creado una herramienta que se llama el violentómetro. Claro. Entonces, el violentómetro es como un semáforo de violencia, porque ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos, o los hombres ni las mujeres saben que están siendo víctimas de violencia basada en género, o que son, o están
teniendo estas conductas que violentan a la mujer. Entonces son preguntas muy básicas y empezamos subiendo de color. Ya la última escala es la escala ya en la que está en riesgo la vida de la mujer, pero la idea es que ellos empiezan a identificar desde el color más sencillo, el más, digamos, el verde, empiezan a identificar como un semáforo de la violencia. Y eso ha sido súper importante porque hemos encontrado en contextos, en municipios donde hay mucha violencia arraigada, acá en el departamento, Tolú, San Onofre, Tolú Viejo, hemos encontrado que las mujeres no saben que ciertas frases, que ciertas denominaciones son violencias basadas en género y ni siquiera sabían, no conocen loca. Esa es la frase términos, para disminuir moralmente a la mujer, decirle loca. O peor, tratarla de como trabajadora sexual. Es otra frase bastante conocida y bastante efectiva para las mujeres para poder disminuirla. Parece que la mujer que entrar en un chip cuando le mencionan eso, pues, pero en realidad es una violencia arraigada. Violencia psicológica. De hecho, la apuesta que nosotros hemos hecho desde la subsecretaría es visibilizar esas microviolencias que pasan desapercibidas desde la cotidianidad. Entonces nos encontramos de que las mujeres, los tipos de violencia que más conocen son la violencia física, la violencia sexual, pero entonces desconocen otros tipos de violencia como la violencia simbólica o la violencia psicológica, y consideramos que hay un subregistro en cuanto a estas violencias, por eso trabajamos para que las mujeres lo conozcan a través de la herramienta violentómetro, que ha sido clave en la prevención. ¿Qué nos iba a decir, doctor? Nuevas masculinidades es importantísimo. Antes era impensable ver un hombre de pronto ejerciendo labores de cuidado como las que hoy las realiza un hombre. Es decir, en una época atrás un hombre no podía, por ejemplo, darle un tetero a un bebé, ejercer su paternidad, o sea, porque tan arraigado estaba el machismo que eso era mal visto. Hoy en día creo que hay muchos términos que se han revaluado, eso también constituye pues parte de violencia, creo que eso está revaluado, creo que vamos avanzando como sociedad, pero es muy importante seguir difundiendo el mensaje, seguir exponiendo los tipos de violencia que existen y que sigamos pues trabajando sobre todo por Yo creo que ahí no hay tema más fascinante que este, pero ya estamos en nuestra parte final de nuestro programa y creo que merece un segundo abordaje, porque tenemos que ir un poco más profundamente, sobre todo porque estamos en un contexto académico y a partir de aquí nacen investigaciones, nace trabajo de extensión y proyección social, muchos de ellos articulados con ustedes como instituciones, para poder generar esos impactos en las personas que nos permitan por lo menos disminuir algo esas antiguas concepciones sobre la violencia de género que siguen y que persisten en la mente y en la tradición, incluso en la tradición oral, persisten esos micromachismos que son los que nos sustentan la violencia de género. Estamos muy agradecidos por su presencia en Diálogo y Salud. Vamos a invitarlas en una nueva edición, creo que esto merece un abordaje adicional. Sabemos que es un gran impacto para la salud pública, la violencia de género, compromete el sistema de salud, compromete el sistema judicial, compromete hogares, personas con unos proyectos de vida truncados, no solamente la que recibe la violencia de género, sino también el perpetrador. Compromete unos gastos del sistema de salud público que derivan en una pérdida precisamente de esos recursos, porque pues la persona trunca su proyecto de vida. Y creo que merece, como lo venía diciendo, una nueva opción. Muchísimas gracias por estar en Diálogo y Salud. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima edición. La Facultad de Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre presentó Diálogo y Salud. El próximo programa, más historias, voces expertas y reflexiones que te harán ver la salud de otra manera. No te la pierdas. Hasta entonces.